la bendición de Dios poder estar aquí en otra clase donde vamos a aprender. Hoy vamos a hablar de Felipe el Cuidadoso. Felipe, vamos a ver que era un hombre que le gustaba moverse con mucho cuidado. Pero primero vamos a orar, ¿ok? Amante Dios y Padre bueno que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde venimos delante de ti con un corazón muy agradecido, Señor, porque hasta aquí tú nos has cuidado. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los niños, Señor. Yo te ruego en el nombre de Cristo que tú los bendigas de una manera muy especial, que bendigas a sus papás y también a sus hermanos, Señor. Bendice a nuestro pastor y a toda la iglesia. Quédate con nosotros, Dios, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Niños, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. En Juan, capítulo 1 y versículo 43, dice la palabra del Señor: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Vamos a ver si podemos aprender este versículo. Se los voy a leer otra vez. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Qué le dijo, niños? Sígueme. ¿Cuándo quiso Jesús ir a Galilea? Al siguiente día. ¿A dónde quiso ir al siguiente día? A Galilea. ¿Y a quién encontró? Dice la Biblia, halló a Felipe. Muy bien. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Así le dijo, sígueme. Entonces lo vamos a repetir, a ver si lo pueden repetir conmigo, ¿ok? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Así le dijo, ¿ok? Pero, ¿quién era Felipe? Dice la Biblia, ahí mismo, un poquito más adelante, dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ven para que tú veas, le dijo Felipe a Natanael. Entonces, siempre que Jesús andaba aquí en la tierra, siempre andaba con él mucha gente. Aquí podemos ver un grupo de gente que andaba siempre donde Jesús estaba. Ahí mismo la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y versículo 1, dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Gran multitud, dice la Biblia. Eso quiere decir mucha gente. Gran multitud le seguía a Jesús. Y entre ellos, ahí estaba Felipe también. Y dice la Biblia que cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había tanta gente, le dijo a Felipe: Felipe, ¿de dónde podemos traer pan para que todos estos coman? Y Felipe le dijo: Señor, ni 200 denarios alcanzarían para que toda esta gente comiera un poco de pan. Pero Jesús le había dicho eso a Felipe, dice la Biblia, para probar su corazón, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él le preguntó a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiera un poco. Felipe era un hombre, pues, que se conducía con cuidado. También más adelante, en el capítulo 12, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 22, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces
Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Vemos pues que Felipe era un hombre que se conducía con cuidado. Ya vimos que cuando encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús, le dijo Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe no se enojó, no le dijo, ay Natanael, ¿cómo? No, él le dijo, ven para que veas, ven y ve, tú ve. También cuando cuando Jesús le preguntó, ¿de dónde vamos a comprar pan para que toda esta gente coma? Felipe no le dijo, ay, yo no sé, ay, Señor, yo no sé de qué vamos a hacer. No, él le contestó con mucho cuidado, ni 200 denarios de pan alcanzarían para que todos estos comieran un poco. Ahora vemos que dice aquí que había unos que querían ver a Jesús y le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús. Y Felipe no va directamente con Jesús, va con cuidado y le dice a Andrés para que los dos vayan y le dicen a Jesús. Entonces, da su respuesta con calma. Dice la Biblia que Jesús lo había hecho, había preguntado a Felipe que de dónde iban a comprar pan para que todos ellos comieran, porque Jesús quería probar el corazón de Felipe, porque para poder ser discípulo de Jesús tenemos que confiar en Él y seguir sus pasos. Dios a veces prueba, quiere ver lo que hay en nuestro corazón, más bien que nosotros nos demos cuenta lo que hay en nuestro corazón para poder así transformarnos, para poder seguirle. Más adelante, en el capítulo 14, Jesús está con sus discípulos y les está diciendo que Él se va a ir al cielo. En el capítulo 14 y versículo 1, Jesús les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, yo me tengo que ir, pero voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y cuando yo prepare el lugar para ustedes, voy a venir por ustedes. Estaba entre ellos también Felipe. Y dice la Biblia, que Felipe le dice a Jesús, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Escuchen lo que dice Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos de una manera muy clara que Él es Dios, que Él y el Padre son uno mismo. Felipe quería estar bien seguro, como que con mucho cuidado no se quería equivocar, y él le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe no estaba pues muy seguro, pero a pesar de sus dudas, Jesús lo aceptó así como él era y poco a poco lo fue transformando para ser su discípulo. Niños, tal vez ustedes no son muy cuidadosos como Felipe. Más bien, se meten en muchos problemas porque no hablan con cuidado, porque no caminan con cuidado, porque no hacen las cosas con cuidado y muchas veces nos pasan accidentes. Tal vez no siempre buscas a Dios en oración y se te olvida que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. No te quedes así.
Si no lo haces muy seguido, empieza a hacerlo hoy. Sigue adelante. Pídele a Dios que te ayude a ser como Él quiere que seas, porque tenemos que seguir las huellas de Jesús para conocer su voluntad para cada uno de nosotros. Por eso Jesús le dijo a Felipe, sígueme, y nos lo dice a ti y a mí también. Jesús quiere que nosotros le sigamos. Por eso le dijo a Felipe, cuando él lo encontró, dice la Biblia, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, para ser discípulos de Jesús, tenemos que, número 1, confiar en Él y número 2, seguir sus pisadas. Y así es como vamos a conocer tú y yo la voluntad de Dios para nosotros. Hasta aquí la clase de hoy, Felipe el cuidadoso. Y vamos a orar, ¿ok? Amante Dios y Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, dándote gracias, mi Señor y Dios, porque así como somos nosotros, tú nos amas. Señor, pero ayúdanos, Padre eterno, para que cada uno de nosotros podamos ser transformados por ti y llegar a ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos, mi Señor y Dios, a buscarte de corazón cada día de nuestra vida, a través de la lectura de tu palabra y también a través de la oración. Bendice a cada uno de los niños, mi Señor y Dios, y quédate con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Niños, hay actividad para esta clase. Díganle a su papá o a su mamá que vayan y les impriman esa actividad que está para esta clase y espero que les quede muy bonita. Nos pueden mandar una foto de cómo les quedó el trabajo. Que Dios les bendiga y me da mucho gusto saludarles. Bye, bye.